Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro portal de Canal Informativo. Muchas gracias por seguirnos. El día de hoy tenemos como invitado a Balam Garcés. Hola. Él es estudiante de la egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Ha obtenido diversos reconocimientos. Fue becario del Instituto de Investigaciones Jurídicas durante el 2015 y el 2017. Fue asistente de investigación en el libro La corrupción en México, percepción, prácticas y sentido ético. En las elecciones pasadas del 2018 fue aspirante a una candidatura independiente a una diputación local por el Distrito 23 de la Ciudad de México. Y fue asesor jurídico de la campaña electoral al Senado de la República de Emilio Álvarez y Casa, Longoria. Ahorita es asesor parlamentario de la diputada Lucía Rojas Martínez durante este periodo que estamos corriendo ahorita. Bienvenido, Balam, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Me da mucho gusto, nos da mucho gusto que nos acompañes aquí en las oficinas del Canal Informativo. Nuevamente les reitero, la idea de Canal Informativo es tener varios invitados de diferentes sectores, de diferentes corrientes de pensamiento político y económico, y con la finalidad de que puedan de que todos encontremos mayor información que nos ayude a tomar mejores decisiones en nuestra vida cotidiana. Y pues bueno, uno de estos ejemplos es la invitación al licenciado Balam Garcés, que nos acompaña y que pues, nos da mucho gusto que estés por acá. Y me gustaría empezar esto, Balam, que tú nos platiques un poco ¿en qué estás metido? ¿Qué es lo que están haciendo ahorita? ¿Qué es lo que tu diputada Lucía Rojas está promoviendo? ¿Qué están promoviendo ustedes? Platícanos, Balam, ¿qué hay de esto? Pues ahora mismo estamos, en la Cámara de Diputados. La diputada con la que trabajo es Lucía Riojas. Riojas, perdón. Sí, todo bien. Pues en la Cámara tenemos una agenda, digamos, un poco diversa. Nosotros venimos de una organización que se llama Ahora y que en las elecciones pasadas trató de ser una plataforma de candidaturas independientes. Al final no se logró. ¿Qué es Ahora? Ahora es una iniciativa ciudadana que pretendía, ocupar los espacios de la política para las personas que no nos sentíamos representadas. Entonces, un proceso de candidaturas independientes, no se lograron. Y a la par hicimos un convenio con la Coalición por México al Frente, que resultó en 2 escaños, un escaño en la Cámara de Senadores y 2 curules en la Cámara de Diputados. Uno de esos espacios, una curul, la ocupa Lucía Riojas y esta cuestión de no tener partido, somos una diputada sin partido, obliga a tener una mayor carga de representatividad, ¿no? Entonces, nosotras, en el equipo, tenemos principalmente varios ejes, tenemos 3 ejes quizá: la inclusión de las personas que no estén representadas, la lucha por los derechos de las diversidades sexuales, LGBTIQ, y un poco también, no yo, sino principalmente Lucía, por el derecho a las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Son los 3 ejes que principalmente guían las tareas en la Cámara. Y también hay cosas que no podemos no reaccionar en alguna medida, que en este caso sería la última coyuntura sobre seguridad pública, que es la militarización de esta seguridad pública. Entonces, en la Cámara de Diputados no tenemos una bancada, somos 2 personas que están tratando de representar, creo que lo hacen bastante bien. Entonces, tenemos este abanico y esta posibilidad de representar a las personas. Hoy una pregunta, en el sentido de, al ser independientes, ser 2 diputados independientes, yo me quiero imaginar cómo debe ser estar en San Lázaro tratando de promover una iniciativa en donde pues simplemente son 2 representantes de todos los 500 diputados, representantes del pueblo, ¿no? Y
y bueno, en ese sentido, ¿cómo la viven? O sea, ¿existe una representación o simplemente ni los pelan en realidad? Yo me imagino que no los han de pelar, pero tú me dirás. Pues, o sea, no tengo una respuesta, digamos, contundente, ¿no? Creo que hay matices. La ventaja de no tener partido es que nadie te manda, ¿no? Y eso no respondes a un coordinador de bancada, no respondes a un presidente nacional de partido, entonces eso te da muchísima más libertad. Y a pesar de que no tenemos partido, todos los diputados y diputadas son iguales, en derechos, en facultades, en prerrogativas. Así es. Entonces eso sí nos ha permitido llevar, digamos, la voz de las personas que representamos a ser mucho más oída. Digamos, una bancada tan grande como la de Morena, que son cerca de 255 diputados y diputadas, pues eventualmente hay muchos diputados y diputadas que no tienen posibilidad de subir a la tribuna, de presentar iniciativas. Así es. Nosotros, como pues somos poquitos, pero tenemos los mismos derechos y facultades, pues eso ha sido, digamos, hemos tenido el reconocimiento. Si nos hacen caso, digamos, tenemos interlocución directa con gran parte de las bancadas y pues nada, somos bastante orgullosos. Oye, ¿y de dónde salió la diputada Lucía Riojas? Pues Lucía tiene una historia bien interesante. Lucía mucho tiempo fue activista. Ella fue de las personas que iniciaron el 1832 en la Universidad Iberoamericana. Sí, sí. Ella estuvo en Melodía. Entonces fue cuando fue Peña Nieto, ¿no? Peña Nieto justamente a la Universidad Iberoamericana. Entonces ella en particular tuvo esa bandera de activista estudiantil y compaginándola con su activismo por los derechos de la población LGBTIQ, a la par también del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Sí, sí. Entonces, poco a poco nos fuimos incluyendo en la iniciativa ahora y ahí fue donde convergimos y ella tiene un lugar ahí, ¿no? Ok. A ver, yo me la paso hablando, no quiero hacer el micrófono. A ver, duda antes de pasar al siguiente tema. Empiezan como independientes, ¿no? Como todos los independientes que vimos en las elecciones pasadas, se fueron a juntar sus firmas, etc. Luego existe esta alianza con México al Frente. Y yo me acuerdo que cuando yo fui a votar, yo vi el nombre de Álvarez y Casa junto al logo del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, ¿no? Entonces, ¿cómo son ahora otra vez independientes si yo los vi al momento de ir a votar con sus nombres en un partido? O sea, ahora, ¿por qué son independientes? ¿Cómo terminan de juntar firmas, luego unirse a unos partidos y luego ser independientes otra vez? ¿O hay alianzas ahí? ¿O qué está pasando? Fue una alianza, en el estricto sentido de la palabra, fue una alianza. Al no lograr las candidaturas independientes, buscamos interlocución con las fuerzas políticas. Abrimos una convocatoria amplia a la que incluso tuvimos conversaciones con Morena, en particular con Tatiana Cloutier. Entonces, la intención era posicionar una agenda y que esa agenda tuviera forma de ser vigente, ¿no? Digamos, si nada más dices, por favor, tome la agenda, pues no es suficiente. Entonces, dentro de esta agenda, la alianza contempló candidaturas externas, o sea, sí contendimos, en particular Emilio y bueno, Lucía y Carlos fueron candidatos por plurinominales. Okay. Entonces, Emilio contendió por la Alianza por México al Frente, por los tres partidos, pero era una candidatura externa, eran candidaturas ciudadanas que tenían como condición que una vez electas las personas no pertenecerían a ninguna de las bancadas por las que fueron electas. Entonces fue, ok, vamos a contender por sus partidos, porque ustedes están comprometiendo a llevar esta agenda que nosotros veníamos impulsando y era la esencia de la iniciativa, pero una vez si logramos ser electos y electas, pues ahí nos quedamos, ¿no? Nosotros no tenemos más allá de una alianza electoral, no tenemos una alianza, digamos, dentro del partido o un compromiso de quedarnos en el partido. Nos mantenemos independientes y por eso Emilio es el único senador sin partido y Lucía y Carlos eran los únicos diputados sin partido que después se emplearon por otra cosa. O sea, siguen su propia agenda, no se adhieren a la agenda de estos partidos que ahorita están. Vale, interesante. Bueno, entonces ahora sí vámonos un poco a la materia que están trabajando. Vamos con el primer tema, ¿no? De la Guardia Nacional. Tengo entendido que Lucía fue la única que se opuso, ¿no? Sí, a la Guardia Nacional. Entonces,
A ver, cuéntanos un poco de ese tema. Pues o sea, el proceso de la Guardia Nacional han tenido dos etapas, la reforma constitucional y las leyes secundarias. En la reforma constitucional, pues nada, el proceso fue muy intenso. Primero en diputados tenía una iniciativa muy militarista, pero mucho. Aún así, digamos, lo que ha caracterizado a la mayoría y, digamos, sus aliados en la Cámara de Diputados es no tener intención de diálogo, ¿no? Votan las cosas como quieren votarlas, casi aplanan, no importa mucho la razón. Y por ser mayoría, ¿no? Pues sí, ejercen el poder bastante rudimentariamente. Sí. Entonces pasó a Senado, en donde no tienen la mayoría. Y en el Senado hubo estirilla floja, hubo cierta interlocución con sociedad civil, y ahí se logró un acuerdo unánime de todas las personas, incluyendo a Emilio, porque pues, hubo un trabajo muy intenso sobre sociedad civil, y la sociedad civil, en particular el colectivo Seguridad Sin Guerra, estuvo muy de acuerdo. Nosotras, en el equipo, nosotros no nos sentimos tan cómodos a pesar de ello, y cuando regresa a Cámara de Diputados para aprobar las modificaciones que hizo en el Senado, Lucía es el único voto en contra, y luego, después de eso, el proceso legislativo se tiene que avalar por las legislaturas locales, y todas las legislaturas locales también aprobaron. Entonces Lucía fue la única persona en todo el país. Y fue muy curioso, porque nosotros no teníamos una intención ni de foco, nada más queríamos ser congruentes con el código, y resonó bastante. O sea, ¿por qué votaron en contra? O sea, ¿qué vieron en la iniciativa que dijeron, no, esto no nos gusta? Pues yo tengo mis ideas, ¿no? Que las vamos a compartir, pero ¿qué vieron ustedes? Una de las cosas que más nos dio, digamos, problemática era la situación de que permitía 5 años a las Fuerzas Armadas realizar cualquier actividad de seguridad pública y poder investigar delitos, perseguirlos y de alguna manera involucrarse en labores de inteligencia y demás. Entonces son 5 años que son una carta blanca para las Fuerzas Armadas para hacer cualquier cosa. Eso es muy problemático, porque esto incluye incluso faltas administrativas, ¿no? O sea, si una persona está orinando en la calle o se pasa un alto, un militar te puede llegar y detener. Y pues sabemos cómo ha sido el ejército en estas labores durante bastante tiempo. Otra situación, que ahora lo estamos viendo consolidado, es que la persona que esté a cargo de la Guardia Nacional, el comandante de la Guardia Nacional, hay la posibilidad de que sea un militar en activo. Cuando habían dicho que no iba a ser así. Otra, la formación y la capacitación de las personas que van a ser reclutadas o que están siendo ingresadas por parte de la Policía Militar o la Policía Naval, pues también es una problemática, porque no había garantías de que no fuera otra vez la militarización de la seguridad pública. En la reforma constitucional también había poco sobre el fortalecimiento de las policías municipales y locales, que es lo que nos han dicho muchísimos y toda la vida, que debe de ser el camino para un México en paz, no tener permanentemente ejército en las calles. Entonces, esos, entre otros temas. Ahora, a mí me llama mucha atención ahora que hay algunos movimientos militares, digamos, circulando en las calles para apoyar en las labores de narcotráfico, etcétera, para el huachicol. Bueno, ahora ha habido en las últimas semanas que han secuestrado, por llamar de alguna manera, a militares, se les han quitado las armas, y a mí esta idea de tener al ejército en las calles, pues se me hace por un lado rudimentario, porque finalmente el ejército no está hecho para estar en las calles, para cuidarlo, pues está hecho para confrontar, para matar. Entonces no creo que tenga simplemente la disciplina, la capacitación para poder estar en las calles. Entonces va a ser muy complicado para ellos, pero tampoco se les da la herramienta para que puedan cumplir con esas labores. Es decir, la ley no permite el uso de la fuerza pública, que simplemente el hecho de que esté el ejército, que hay un policía en la calle, es el uso de la fuerza pública, pero es decir, no permite el uso de armas, ni siquiera gas lacrimógeno, ya están pensando, es decir,
Entonces los dejan en una imposibilidad porque viene un maleante, que no son cualquier cosa, y pues el ejército dice, bueno, ¿qué hago? Incumplo con la ley, porque el hecho de utilizar un arma ya es una causal para que te metan encuartelado, ¿no? Claro. Entonces, es decir, en ese sentido, pues, lo tenemos en un estado de indefensión, jurídico, físico, en todos los sentidos. Y le achacas, aparte de toda la responsabilidad de llevar el orden. No veo yo, no entiendo que me vas a decir son las leyes secundarias, bueno, pero ¿qué va a pasar? ¿No? ¿Qué hay? No, creo que hay dos puntos. Una, el ejército pues, no está diseñado para eso, incluso hay testimonios de que desde Felipe Calderón pues, no quieren hacerlo, porque justo no tenían un marco legal que respaldara sus acciones. Así es. Eso desembocó en el gobierno de Peña Nieto en la ley de seguridad interior, que al final la Corte declaró inconstitucional, y digamos, sí es una continuidad de la estrategia militarista de Felipe Calderón, Peña Nieto y López Obrador, la Guardia Nacional. Claro. Entonces, primero el ejército pues, no lo quería y dice, bueno, si voy a hacerlo, necesito un marco legal que me permita hacerlo, que me permita hacer estas funciones dentro de mi formación y mi capacitación. Nosotros no consideramos que sea el ejército quien deba hacer estas cosas, para nada, entonces no hay que darles un marco legal, más bien al revés. Hay que reducir las capacidades, las facultades del ejército en seguridad pública, usar el ejército cuando sea estrictamente necesario y fortalecer en cambio a las policías civiles. Ahora, lo que sucedió no recuerdo la población, ¿fue Veracruz? No, Michoacán. Fue Hidalgo fue Michoacán. Este problema fue en Michoacán. Ahí creo que, o más bien fue una cuestión de sensatez de los militares de no confrontarse directamente. Porque, por miedo también, ¿no? Pues sí por miedo, pero también por orden, ¿no? Pues no estoy consciente si fue una orden directa o más bien quisieron evitar una situación más trágica, pero ahí sí te voy a contravenir mucho, porque la ley sobre uso de fuerza que se acaba de aprobar sí permite usar casi todas las armas a todas las corporaciones de seguridad pública, incluso incluye, y eso me parece escandaloso, incluye armas automáticas y granadas. Armas que son, o sea, bueno, la intención de la seguridad pública, digamos, de la seguridad civil, es neutralizar la amenaza. No es matar, no es abatir, es que la persona que está haciendo una amenaza a la integridad de las personas pueda ser neutralizada. Y eso solo se hace a partir de una acción directa que vaya a garantizar ese cese. Las armas automáticas lo que hacen es disparar a lo loco, digamos, no un objetivo en particular, sino más bien eliminar o rafaguear, así como las armas de explosivos, los explosivos, las granadas, permite que haya granadas. ¿Cómo neutralizas una amenaza con una explosión que puede tener un radio de afectación bastante grande y que puedes dañar a personas que no están involucradas? Entonces, ahí sí no, justamente lo que está haciendo la Guardia Nacional y las leyes secundarias, que son 4, limitar, es más bien, más que limitar, permitir que tanto la Guardia Nacional como otras corporaciones de seguridad tengan acceso a más cosas, tengan una libertad más amplia, que me parece pues, un poco peligroso, ¿no? Ok. Digo, finalmente sí, o sea, yo también voy en contra, porque sí, por un lado, o sea, voy en contra, obviamente, de que el ejército esté en las calles. Y no por una, o sea, el ejército está como una de las instituciones mejor calificadas en cuanto a corrupción, aunque haya casos de corrupción, pero finalmente es de las mejor calificadas. Es de las más respetadas, aunque hay algunos sectores en donde no es nada bien vista, y obviamente en Guerrero, en algunas partes, porque finalmente ha habido también abusos de poder, que no estoy tan seguro que sea abusos de poder, sino que se les encomendaron, ¿no? Algunas actividades a las cuales, insisto, no están ellos capacitados para llevar a cabo. Entonces, creo que es exponerlos demasiado. Sí, creo que es exponer al ejército, bajarlos en el sentido de respeto para la gente, para la población en general. Entonces, es un problema que le estamos tirando a una institución que no debiera cargar con él. Voy totalmente de acuerdo en que debieran ser las instituciones civiles, Policía Federal, estatales, municipales, y dotarlas de herramientas
de capacitación, de investigación físicas, es decir, herramientas, armas, porque también es muy cierto que están cooptados los policías municipales, es decir, no pueden hacer nada. Nadie lo niega. Entonces, pues no se les dan las herramientas, y la seguridad, la protección, la circunstancia, el estado suficiente para que puedan hacer valer la ley de una manera digna y que realmente la sociedad se sienta protegida, ¿no? Por ellos. Entonces creo que sí fue un mal camino, porque lo que se criticó tanto con Calderón se continuó con Peña y hoy se legalizó, ¿no? O sea, no nada más, sino se legalizó, y pues creo que fue uno de los muchos errores que ha cometido este gobierno, pues finalmente es ¿no? Sí, nada más dar un pequeño comentario. Pues gran parte del reconocimiento que tiene el ejército es por su involucramiento en tareas de desastres naturales. Creo que eso, o sea, hay un informe que hace el INE que se llama Informe País, y justamente lo que demostraba era que una de las instituciones más reconocidas y respetadas es el ejército, principalmente por su involucramiento en estas situaciones. Ahora, el ejército, pues, principalmente en la Guerra Sucia, jugó un papel muy pues, cuestionable, ¿no? Desapariciones forzadas, tortura. Eso creo que es problemático, porque justamente ponerlos en tareas de seguridad pública, si esto, o sea, hay una opinión que tenía una persona, digamos, cercana, que decía, es que es muy feo, porque si funciona esta estrategia militar, pues vamos a estar militarizados, y si no hay otra opción que nos garantice la seguridad. Y eso, si esta estrategia no funciona, el desgaste que va a tener el ejército va a ser muy fuerte, porque justamente no está llegando a los estándares y probablemente tenga excesos. Y lo que nos contaba un investigador del Ibero, que se llama Ernesto López Portillo, decía, es que hay evidencia de que cuando se desgasta la imagen del ejército, para tratar de aminorar eso, hay un cambio, o más bien una migración o un involucramiento desde el ejército, los cuarteles, a la vida política. Claro. Entonces, los militares empiezan a saltar a la política para tener una reivindicación de sus tareas, y entonces la política se militariza, y entonces los militares tienen más poder, no solamente en la arena, digamos, del ejercicio de la fuerza, también en la parte política. Y eso pues ya nos parece mucho más preocupante. Claro. Porque además en esta administración se le está dando funciones que no son acorde a la cuestión de seguridad. Construir aeropuertos, transportar gasolina, ¿sabes? Hay una militarización no solamente de la seguridad pública, sino de todo. A lo público. Y eso creo que es una cosa que debe de preocuparnos mucho. Incluso lo mencionó Tatiana Cloutier. Probablemente estemos condenándonos a que haya en algún momento un presidente militar. Cierto. Y eso sí, regresar a Cárdenas, ¿no? Bueno, regresar ni siquiera a Calles, perdón. O sea, ni siquiera creo que a Calles, creo que más bien a regímenes totalitaristas como en Argentina, o como en Uruguay, o como Chile. O sea, digamos, creo que se entendía el México postrevolucionario de la transición de la guerra a una sociedad, digamos, a partir de Calles y todos los generales, pero no creo que regresemos a esa situación, sino es más bien un ejército empoderado y, digamos, poco tolerante, ¿no? Y eso creo que no. Coincido, sí, totalmente coincido. Ahora, regresando también, pues hablando ya un poco de los temas que tomaste referente a los militares en el aeropuerto, los militares ahora transportando combustible, ¿no? Y que puede ser bastante grave, como lo dices, o sea, finalmente que seamos, bueno, que puede ser bastante grave, en el sentido, ¿cómo están viendo, cómo está viendo la diputada, cómo está viendo los independientes, todas las acciones que ha estado tomando nuestro señor presidente? Son acciones en principios, la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, ahora sustituyéndolo con el aeropuerto de Santa Lucía, que me dirás cuál es la visión que tienen con el aeropuerto de Santa Lucía, con Dos Bocas, con la construcción del Tren Maya, con la idea de generar energía eléctrica a través de carbón, con
la cancelación de varios programas sociales ayudando a la sociedad civil, ¿no? Apoyando a la sociedad civil, que no es apoyar a la sociedad civil, más bien la sociedad civil apoyaba al Estado porque era incapaz de poder llevar ciertas tareas, y la sociedad civil se unió para poder llevar a cabo ciertas tareas, sí, con un apoyo de alguna manera económico por parte del Estado. Entonces había un gano-gano, ¿no? Sí. Gana la sociedad y gana el Estado cubriendo ciertas funciones. Entonces, bueno, es este tipo de cosas y las respuestas que generalmente tiene el presidente son, no sé si compartas conmigo, son en el sentido de evasivas, no hay respuestas concretas, técnicas, sino son respuestas sumamente amorosas, pero no con mucho sustento. Sí, o contradictorias, ¿no? Llegan a ser también, hay días que dice una cosa y hay días que dice otra y no entendemos qué está pasando, ¿no? Es la visión que tengo, no sé si compartas o si veas algo contrario. No sé. Pues mira, yo no sé si puedo hablar tal cual del equipo por Lucía. Compartimos muchas ideas, yo digamos tendría que limitarme a lo mío, pero me parece que en la parte de infraestructura, de todas las decisiones en general, creo que hay algo que la caracteriza, que es la improvisación. En particular digamos, en el tema de infraestructura no hemos visto proyectos, presupuestos claros, no hemos visto nada de lo que debe de, digamos, de lo que se requiere, proyectos de impacto, el proyecto maestro, nada. Entonces me parece que es una cuestión muy improvisada, poco seria, porque no se ha dado, digamos, todo reviste un discurso de austeridad, de lucha contra la corrupción y de una legitimidad muy fuerte. Entonces, si estamos bajo ese paraguas, todas las decisiones pueden ser tomadas dentro de ese discurso, claro. Y ese discurso las va a permitir. Entonces, lo que creo que ha generado ha sido una improvisación de esas circunstancias y no tomarse en serio muchas veces los requisitos que deben de seguirse, que además son requisitos que otra vez digamos, una parte politizada y digamos, con una vocación de revisión al poder busca. Entonces, esta parte politizada, digamos, desde la oposición, desde medios, desde sociedad civil, se ha visto frustrada, primero por un descalificamiento por una cuestión de clase, digamos, se anula automáticamente esto, y entonces le permite al presidente, desde su discurso, digamos, batear, ¿no? Ser evasivo y contestar todo como puede. Híjole, el presidente yo creo que tiene noción de un proyecto que quiere realizar, pero no está acostumbrado a jugar dentro de las líneas de las instituciones. Y las instituciones pues, requieren un control del poder del Estado, tanto económico como político. Y eso creo que no le gusta. La parte de la sociedad civil, pues, híjole, es muy difícil. Nosotros creo que en general venimos de la sociedad civil y ha sido pues, complicado. Conozco varias personas que se han incluso quedado sin chamba porque no solamente el gobierno está dejando de dar, digamos, recursos, apoyos, sí. También está limitándolos o espantando financiamiento externo privado, y eso ha reducido los ingresos de la sociedad civil, y entonces pareciera que hay una batalla jurada de esta sociedad civil, lo que sea que signifique, es incómoda, entonces tratemos de no darles dinero, y entonces se vuelve marginal su opinión, lo cual me favorece como presidente, ¿no? No sé, es muy complicado. Bueno, justamente eso que acabas de comentar, o sea, espanta porque yo platicando con algunas personas decía, bueno, el problema es que cada vez que sale en una conferencia mañanera, espanta de alguna manera a los inversionistas. O sea, es decir, no hay un piso parejo en el cual, precisamente porque no respeta las instituciones, porque no respeta las leyes, porque cuando vas a construir una refinería, te basas en 4 empresas que tú quieres que participen, cosa que es rarísima y no la armas una licitación. Es decir, estas señales dan señales de incertidumbre, pues, ¿no? Para los mercados. Entonces, finalmente,
a la larga va a afectar, si sigue habiendo estas declaraciones, si sigue habiendo estas acciones inconstitucionales, llamaría yo, o ilegales, bajo las instituciones, etcétera, pues simplemente va a afectar a los mercados, o sea, sí. va a afectar, y no me refiero a los mercados financieros que existen en Wall Street o en la Bolsa Mexicana de Valores, sino realmente a los mercados que sí, que el día a día están comprando y vendiendo productos y servicios, ¿no? Total, me había faltado mencionar como las partes de la infraestructura. Bueno, el Tren Maya sí lo vemos muy nocivo porque está afectando pues un ecosistema muy preciado y creo que no debería ser la forma. Otra vez no tenemos proyectos definitivos de cómo se va a construir. Nos parece que el financiamiento podría irse a otro lado. Dos Bocas y... No te preocupes. Y la generación de energía con carbón también nos parece problemático porque va en contra de una política ecológica, además de que ese tipo de generación de combustible está siendo poco a poco más obsoleta. Y se me fue el tren de pensamiento. Bueno, entonces digamos la parte energética, la parte de los valores o de los mercados. Eso sí me pareció muy curioso. Creo que a pesar de que ha sido un golpeteo constante contra la iniciativa privada, sí ha tenido o tiene, digamos, este consejo asesor de empresarios, sí. Pues lo respalda bastante bien. Es muy curioso. Sí, Si ves es curioso, exacto. Si ves el comportamiento del peso, el peso se ha mantenido, o sea... Hasta ahorita, porque ahorita no, ya... justo, pero es que pero esa situación es, digamos, es anómala. El peso se ha mantenido desde su toma de protesta de entre los 18, yo creo que el más bajo ha sido 18-20 y el más alto 19. Así es. Y eso ha sido una fluctuación que nadie se esperaba. O sea, incluso dentro de los del propio gobierno pensaban que iba a tener una peor recepción ante los mercados internacionales, ¿no? Y eso vendría en la depreciación de la moneda. Sin embargo, lo que ha logrado que la moneda se deprecie ha sido Trump. Justamente es eso, Trump, ha sido China, es decir, ha sido factores externos los que ha logrado que el dólar no esté sobrevaluado, sino se subvalúe y por eso el peso esté... Justo. Entonces, eso hace que... Creo que México sigue siendo un lugar de inversión. ¿Qué inversión se prefiere? Ahí también es problemático. Ahí sí quiero meter muchos matices. No creo que en esta cuestión vaya a ser tan nocivo a los mercados en particular, porque incluso a pesar de su discurso antineoliberal, por ejemplo en Veracruz hace un par de meses dio una licitación para una planta de Nescafé y todo el aprovechamiento del café en Veracruz, lo cual pues, tiene dos visiones, ¿no? O sea, ok, está permitiendo la inversión privada, está generando empleos, pero también está pauperizando el trabajo de los veracruzanos, y entonces todo el café que producían y que trataban de vender en México y el extranjero, ahora va a ser absorbido por los cafés a precios inferiores y otra vez precarizando las condiciones laborales. Así es. Entonces, vemos por una parte que a los mercados, digamos, el sector financiero internacional quizá no le afecte tanto porque va a permitir inversiones y puede garantizarla, pero al mismo tiempo va en contra de ese proyecto, digamos, discursivo que es el antineoliberalismo, ¿no? Entonces, creo que López Obrador tiene este tipo de contradicciones. Creo que pues sí tiene unas decisiones muy malas. Creo que ha habido unas que podría reconocer, pero... El empresariado mexicano, que muchos tienen información de mano más importante que uno y de inmediata, finalmente muchos creo que lo están apoyando más que porque sea un apoyo real, sino por sumarse un poco bueno, nosotros apoyamos, ¿no? Tú también piensa un poco en el país, vamos a crear un poco un ambiente positivo. La Coparmex ha sido esa postura. Más que porque estén realmente convencidos a las acciones que está llevando el presidente, ¿no? Yo en el día a día platico con algunos empresarios y me dicen, bueno, es que estamos detenidos porque no sabemos qué es lo que está pasando, ¿no? Y creo, por eso te digo, que si levantar un poco los ánimos en el sentido de asustar a la gente, pero realmente cada vez que habla asusta. Sí, no, eso asusta. Sin duda. Pero creo yo que también tiene que ver como con un
cambio de inversiones, ¿no? O sea, llega él con una agenda diferente a la que tenían los otros partidos y ya no se va a invertir en el aeropuerto el de Texcoco, ¿no? A las 9 al de Santa Lucía. Y genera esto del Tren Maya, que estemos a favor o en contra, al final de cuentas también es inversión, ¿no? Entonces, creo que también tiene que ver mucho con que llega con su agenda y nada más les cambia. Ahorita mencionaste esta planta de Nescafé, que a pesar de que él llega con un discurso en las mañanas de no, que esto se acaba y que fuera el neoliberalismo, al rato se va a reunir con empresarios. Entonces, creo que también un poco de lo que mencionas tiene que ver con esta idea de que él en las mañanas cuenta un discurso y en las tardes va a irse a reunir con otras personas, ¿no? Que a lo mejor no eran las personas con las que se reunió antes, pero ya hay otros proyectos de inversión, ¿o me equivoco? No, total, creo que si hay una sustitución, John y nosotros creo no vemos un cambio, más bien vemos una continuidad de una gran parte de sus políticas. Lo que decías, o sea, cambiar Texcoco por Santa Lucía, pues, ¿qué hizo? O sea, se cancela, pero no sacamos ninguna investigación sobre posible corrupción de adjudicaciones. Que hubo corrupción de los militares en el caso de la todo el aeropuerto de Ciudad de México. En la parte perimetral hubo un sobreprecio de creo que 900% del costo, que fue encargado de la Sedena en particular. Entonces, cancela esto con el discurso de anticorrupción, pero no tenemos una investigación sobre posible corrupción, ¿no? Claro. Y más bien dice, a ver, ustedes, a los que les dimos la licitación, bueno, se les dio la licitación para construir las pistas y demás, pues ustedes mismos van a tener las concesiones en el aeropuerto de Santa Lucía. Entonces, realmente cambia, parece que no es una decisión, digamos, pragmática o digamos práctica, más bien es una decisión que tiene que ver con un símbolo o un proyecto que venía desde incluso Fox, la planeación del aeropuerto. Entonces es más bien una cuestión simbólica y entonces al presidente le importan más los símbolos que sea como sea, ¿no? Me caso Garzo de que lo cancelo y lo canceló, ¿no? Y claro, así fue. Claro, porque era representativo de los gobiernos anteriores. Justo. Como dices, llega Fox, que incluso fue este problema con Peña cuando era gobernante del Estado de México. Sí, de Atenco. El problema de Atenco, exactamente. Entonces fue una agenda que empezó con Fox, siguió Calderón, siguió Peña Nieto, y él, como elimina como la mafia del poder, como él lo llama, llega y lo cambia, nada más como menciona, ¿no? Simbólicamente, nada más, pero sigue, como dices, una continuidad de... Yo improvisación. O sea, lo que pasó con este cerro que Jiménez Espriu vio y que va a costar pues una lana quitar ese cerro, es otra vez ¿dónde puedo decidir que me saque del paso? Bueno, el problema es que no hay marcha atrás. Es decir, nos dimos cuenta que existe esto, no es lo más viable, pues bueno, detienes, no insistes, ¿no? No eres caprichoso e insistes, ¿no? Yo digo que esto es, porque hay mucha gente que me dice, oye, ¿sabes qué? Es que este es el gobierno de la verdad, este es el gobierno puro y santo. Entonces le digo, no, para mí es el mismo teatro con diferentes actores, con mis actores, o es el mismo circo con diferentes payasos, ¿no? En el caso de de las estancias infantiles, que se les quitó todo el recurso, sin embargo, en el caso de los EDIs, que son del PT, se les duplica el recurso. El sexenio de Peña Nieto se les daba 400 millones de pesos, ahora se les va a dar 800 millones de pesos a sus seguidores del PT, ¿no? El superdelegado de Jalisco, ¿no? Se lleva toda la carga de medicamentos, ¿no? Eran para otros, bueno, no, ahora hay que dárselos a mi superdelegado, ¿no? Es decir, son los mismos. Eso me preocupa muchísimo. No, y es muy desesperanzador porque, a ver, yo no comparto mucho de lo que ha hecho el contrato de la administración. Yo en algún momento simpaticé con López Obrador, pero me parece que es muy triste porque 30 millones de personas confiaron en él, ¿no? Así es. Y le dieron esta legitimidad tan grande y ahora pues, lo que está haciendo es una continuidad de muchas de las peores prácticas que había tenido. Entonces, eso me parece, digamos, nocivo para el propio gobierno, pero también una cuestión de esperanza o de confianza en la política. Pues al final, la participación de la elección pasada fue cercana al 60, tuvieron 30 millones de votos, o sea, algo inédito, ganaron la mayoría de las dos cámaras. Entonces, me parece que si hay una decepción con esa administración, pues va a ser una decepción colectiva. Y entonces no sabemos qué va a pasar, porque esto que tenía tan buena pinta
nos está decepcionando y es una continuidad, Ah, pues claro. bueno, ¿a dónde vamos a parar, no? Sí. A ver, pero bueno, tú vienes representando una iniciativa política, ¿no? Entonces, a ver, estamos diciendo que todos ahorita estamos viendo que al parecer hay una continuidad, que a pesar de que hay como matices que a lo mejor pueda haber estar haciendo diferente López Obrador, en lo general es casi lo mismo, ¿no? Tú vienes representando una iniciativa política, la pregunta entonces sería, ¿todas son lo mismo? O sea, ¿tú qué propone la iniciativa ahora, no? Porque, No, sí, total. sí, porque todos aquí estamos hablando de, bueno, sí, para muchos nos está decepcionando López Obrador, porque muchos pues, votaron o votamos por él por ciertas propuestas que tenía que ahorita se está contradiciendo, ¿no? Estamos poniendo esto en la mesa y tú vienes representando una iniciativa política. ¿Qué proponen ustedes o por qué podrían ustedes ser como un contrapeso? Pues mira, nosotros, digamos, esto va en dos bandas, ¿no? La parte de la iniciativa y la parte de las personas que representan a la iniciativa en las cámaras. Por parte de las personas que estamos en las cámaras, pues, híjole, somos poquitos, insisto, somos estruendosos, pero pues al final quien decide la política pública, la toma de decisiones, pues, no es el legislativo, por más, digamos, estruendosos que seamos, pues hay una obligación del Ejecutivo de hacerlo. Entonces, por ahí es presionar, es exhibir, es mostrar las contradicciones en las que se está cayendo y señalar los errores, ¿no? Por el momento no hay mucho más, ¿no? Al final, otra vez, es un gobierno con mucha legitimidad, tiene pues una aprobación bastante alta, entonces pues ahí hay que, otra vez, comprometernos en evidenciar lo que se está haciendo mal y quizá reconocer lo que se está haciendo bien. Por parte de la iniciativa, digamos, esto nació ahora nace en 2017, ya tenemos 2 años y cacho de vida, pues, ¿qué podemos hacer diferente? Híjole, 50 cosas y ninguna en particular. Nosotros, o sea, creo que al final lo que caracteriza las decisiones políticas es la perspectiva y el ojo con el que ves las cosas, ¿no? En particular, Emilio, que es quien tiene, digamos, una experiencia mayor en el ámbito público, ha tenido una interlocución muy intensa con organizaciones de derechos humanos. O sea, él organizó la Caravana por la Paz y la Dignidad, él fue cabeza, digamos, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, él trajo al GIEI para la investigación de Ayotzinapa, tiene una interlocución muy intensa y muy directa con organizaciones de desaparecidos. Entonces, digamos, toda esta agenda de derechos humanos es inherente a nosotros, ¿no? Claro. Como cuando estás en el poder te haces, digamos, te alejas de tu agenda, me parece muy difícil. Entonces creo que primero tenemos que tener personas que tengan un compromiso con las agendas, y también, por ejemplo, Lucía creo que es una persona muy comprometida con sus agendas. Entonces es compromiso con las agendas, una interlocución intensa con seguridad, con organizaciones de la sociedad civil, saberse que el gobierno no es todopoderoso, ¿no? Que Sí, sí. hay una posibilidad de compaginar agendas y compartir los objetivos para pues, trabajar juntos y que sucedan las cosas. Y otra, pues tener muy claro tus objetivos y no estar sometido tanto a cuestiones fácticas como puede ser la fuerza por parte del ejército o sometido ante intereses económicos. Más allá, creo que es muy difícil saber exactamente qué se necesita y cómo hacerlo, ¿no? Pero no estamos ahí todavía. Muy bien. Pues bueno, yo creo que por nuestra parte entendimos, ¿no? Mucho el papel que están jugando ustedes como independientes, ¿no? Lo cual, por un lado, nos alienta porque finalmente, como lo dices, no dependes de una agenda de un partido en particular, sino realmente de una creencia de algunos sectores de la sociedad que se han visto no representados por los partidos y que justamente quieren algo diferente que los represente como tal. Entonces, por un lado está muy bien, lo malo es que son muy pocos, ¿no? Pues queremos crecer, pero vamos a ver qué pasa. Aunque finalmente puede crecer, ¿no? Y por un lado, pero hoy lo que ayuda es que griten. Es decir, si no hay un grito, si no hay un momento en donde se levante la voz y que finalmente alguien escuche, ¿no? Esa voz, pues bueno, yo creo que como dices, más de eso, pues va a ser muy complicado hacerlo, ¿no? Por parte de los diputados y el senador, ¿no?
Entonces finalmente va a ser complicado, pero bueno, es la tarea que hoy toca. Ojalá incrementen sí a más. Yo me acuerdo que fueron muchos candidatos, ¿no? Ahí salían en las noticias en el INE, y bueno, Sí, ¿no? de esos no quedaron muchos. Obviamente, y aparte obviamente era muy complicado, Sí, ¿no? sí, sí. Pero se va aprendiendo de esto y finalmente algo positivo tendrá que salir de ello. Hoy el panorama no es tan alentador, visto desde mis ojos. Sí, ¿no? ¿No? Hay mucha gente que todavía tiene mucha esperanza, hay mucha gente que espera ver resultados, y bueno, ojalá y me equivoque y ojalá sí existan los resultados y que sí haya esa mejoría para los mexicanos que tanto anhelamos, ¿no? En todas las cuestiones, seguridad, educación, salud, etc. A todos nos interesa eso. Así es. ¿Ves? Bueno, Balán, de mi parte es todo. No sé si tú quieras dar algún resumen, alguna última opinión también, Alejandro. Nada, yo creo que es interesante todo lo que nos están mencionando. Creo que quedan como muchas cosas sobre la mesa. Estaría interesante pues sentarnos, no sé, un día a hablar sobre la agenda LGBT que también menciona, sobre la agenda ¿cuál es el futuro? Sí. Yo no tengo por qué decir yo. Sí, claro, que seas tú o que sea Lucía también para conocer tanto la iniciativa, cuál es su plan de crecimiento, como tanto las iniciativas de Lucía. Entonces creo que se quedan estas ideas sobre la mesa. Ahorita estuvo muy interesante hablar sobre un tema que ahorita está complicando mucho, que es lo de la Guardia Nacional y todo lo que está sucediendo alrededor de ella. Entonces creo que se quedan esas cosas sobre la mesa y que nos sigan en Canal Informativo para poder traer otra vez a Balam o traer a Lucía y platicar sobre eso, ¿no? Es correcto. Pues bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Esperemos les haya gustado la entrevista. Vamos a tener más y pues bueno, nuevamente muchas gracias. Gracias, Balam, por haber compartido con nosotros. Te lo agradecemos mucho. Muchas gracias a todos. Que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y ahora también en YouTube, Canal Informativo. Muchas gracias. Gracias.